va a grabar va la grabación. Ahí va. Bueno, no, lo que decía es esto, que la clase de hoy tenía que ver, bueno, por un lado con la propuesta de la cátedra de avanzar como modalidad de promoción en un trabajo que sea un ensayo que nosotros tenemos la idea de que sea de forma grupal, pues tiene que ver con esto, hay como una crítica histórica fuerte en relación a, por un lado, cómo se dan los contenidos metodológicos habitualmente en las carreras de grado y de posgrado, disociadas de los contenidos teóricos, y por otro lado, porque si bien es habitual, y de hecho creo que la semana pasada se lo preguntaron a la coordinadora si el trabajo de tesis lo van a poder hacer de manera grupal y les dijo que no por reglamento, sabemos que uno de los pocos momentos en los que se hace investigación de manera individual es en las obligaciones curriculares, pero habitualmente la investigación se hace de manera grupal. Así que nos parecía por ahí una buena iniciativa que este trabajo sea de manera grupal. Un segundo tema es que no queremos que se sientan apabullados por el tipo de producción. Sí nos parece que tenemos que lograr un contenido que sea sólido. Fundamentalmente, pues tenemos pensado terminar el proceso de gestión para que puedan ser publicados los trabajos que realicemos en el marco de esta asignatura. Eso creemos que por lo menos para lo que es el ámbito académico sería un aporte extra que podríamos hacer desde la cátedra. Y lo último, antes de empezar la clase de hoy, es que, bueno, nosotros les habíamos dejado algunos textos para leer. La María recién comentaba y después va a trabajar sobre las cuestiones disciplinares, pero también desde lo metodológico les dejamos dos textos. Un primer texto de Carlos Zurita, que la idea era que puedan leer por lo menos el inicio para ver las dificultades habituales que atraviesa cualquier persona que empieza o que no tiene la práctica de escribir en el ámbito académico y que por ahí comenzar a realizar producciones escritas para la academia es bastante a veces traumático. Y que eso, ahí lo explica muy bien Carlos, es algo habitual y que sinceramente para poder escribir bien hay que escribir. Él lo que dice es que justamente hay que escribir. Una de las estrategias siempre es cuando uno escribe tratar de avanzar en la escritura, pues cuando uno deja inconcluso y genera muchas dudas, vuelve para atrás, vuelve a modificar lo escrito, y la idea es que uno pueda ir cerrando ideas lo más avanzadas posibles para no tener que retroceder tanto. Y que este trabajo que les proponemos nosotros no es una investigación en términos de la investigación formal. Digo esto, pues a muchas y a muchos les va a servir seguramente para ir tensionando algunos conceptos que les puedan servir por ahí, si quieren ir aprovechándolos para sus trabajos finales, pero no vamos a avanzar en el proceso de una investigación formal. Digo, seguramente hay muchos aspectos vinculados a la investigación formal que no van a ser tenidos en cuenta, pues el tipo de texto que vamos a producir nosotros, que es un texto académico, no va a tener la estructura lineal que tiene un texto científico. Y en ese sentido les habíamos dejado por la plataforma esa para leer. No, aquí la Saigua me lo pero yo tampoco podía entrar por ahí y después me ha pedido una... Sí, te pide un correo de Microsoft, no sé. Parece que Alejandro Suárez tiene problemas para entrar. Dale, va. Está renegando. Bueno, no, les decía que por ahí el trabajo y el tipo de producción que nosotros vamos a esperar va a tener rigurosidad
pero no desde una lógica de una investigación científica. Pero sí nos parece que tiene que tener las características que debe tener un ensayo. Y por eso, decía, les dejamos el texto de Carlos Sabino para que puedan identificar cuáles son las diferencias sustanciales, la mayor de las veces, de los textos académicos. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo y una investigación o una ponencia, una tesis? ¿No? No sé si lo pudieron leer, pero aquellas y aquellos que no lo hayan hecho, por ahí les va a servir para pensar en qué estamos nosotros pensando al momento de proponerles escribir un ensayo. Una primer cuestión, no sé si eso quedó claro ahí, sí que no. Una primer cuestión tiene que ver con qué es lo que vamos a escribir nosotros. Y ahí sí pensamos en un texto que tenga por lo menos un contexto en el ámbito científico. No vamos a escribir un texto pensando desde el conocimiento vulgar ni desde el mítico. Estos son diferentes tipos de producir conocimiento. Decimos esto porque muchas veces en la academia tenemos la lógica de pensar que la única forma de producción de conocimiento es la científica. En realidad hay muchas formas de conocer. A ver, no sé si nosotros queremos meter el dedo en el enchufe, sabemos que nos va a dar corriente. Y ese conocimiento no lo tenemos porque sabemos que la corriente tiene determinadas características, cuántos volts, por qué me dio corriente, pero sí, de manera cotidiana fuimos aprendiendo que meter los dedos en el enchufe nos produce una descarga eléctrica. Entonces, esa es una forma de producir conocimiento. Pero nosotros no esperamos que el texto que tengan que hacer para este espacio lo hagan desde ese lugar, sino que lo hagan desde una lógica más académica, más pensada en el conocimiento científico. Y ahí nosotros les vamos a proponer particularmente que puedan avanzar, en un texto que pueda dar cuenta de una dificultad, de un obstáculo que ustedes encuentren en cualquiera de los contextos en los que se desempeñan habitualmente, pero vinculados a los contenidos teóricos que vamos a trabajar en la materia. Fíjense que el conocimiento científico, dice Samaja, dice la investigación científica de los métodos deberá comenzar por renunciar al último e insidioso dogma, el dogma del método científico. Es decir, cuando uno piensa en la producción de conocimiento científico, piensa en que existen algún tipo de estructuras prescriptivas que son las únicas que nos permiten generar conocimiento. Digo, sí o sí tiene que tener una estructura y sí o sí esa es la única estructura posible de transitar para generar lo que llamamos conocimiento científico. Cuando en realidad actualmente uno piensa que existen distintas formas de producción de conocimiento científico y que la producción de ese conocimiento muchas veces está vinculada a la habilidad que va adquiriendo quien lleva adelante procesos de investigación. Y por otro lado, sí, y a eso por ahí nosotros a lo largo de esta asignatura los vamos a llamar aspectos creativos, ¿no? Esta creatividad de quien investiga, esta creatividad de quien escribe en este caso. Y después sí va a haber alguna serie de aspectos que son inherentes a la producción del conocimiento. Seguramente si quieren producir conocimiento científico van a tener que plantear en su trabajo algún tipo de objetivos generales y específicos. En este caso vamos a ver que lo vamos a trabajar de manera distinta. Van a tener que plantearse alguna hipótesis, van a tener que tener un marco teórico o un marco referencial. Digo, hay algunos aspectos prescriptivos que están vinculados al proceso de producción de conocimiento, pero que no son los únicos que se ponen en juego al momento de la escritura de un texto académico.
Por otro lado, para producir conocimiento científico, nosotros desarrollamos una investigación, ¿no? Ahora eso lo vamos a dejar para después, vamos a ver que el producto de la investigación es conocimiento. Pero esa investigación la desarrollamos a partir de la utilización de determinada metodología o determinadas, por ahí yo eso lo cambiaría después porque no hay una metodología, sino que hay muchas metodologías y generalmente se piensa que la metodología es la que guía todo el proceso de investigación. Ese por ahí es otro error bastante habitual. Y No nos dice que en realidad cuando uno tiene una mirada crítica sobre qué es la metodología, puede advertir que las decisiones que uno toma en términos metodológicos en realidad están atravesadas por diferentes dimensiones. Una primera cuestión es la propia subjetividad de quien realiza una investigación. No tenemos que tenerle miedo a pensar que todo lo que nosotros hacemos está atravesado por la ideología. Todos tenemos algún tipo de ideología que se refleja en las decisiones y en las acciones que tomamos. Si yo quiero investigar sobre el sistema, no sé, sobre el Estado, es distinto que hable del Estado a partir de teorías marxistas a que hable del Estado a partir de teorías liberales. Y mi ideología es la que me va a llevar a optar por una o por otras, ¿sí? Y ambas teorías son válidas. Entonces, nadie puede cuestionarnos que nuestro trabajo esté mal hecho metodológicamente si nosotros optamos por algún tipo de teorías de tipo marxista, por más que el que lea y evalúe el trabajo tenga una mirada liberal. Entonces, volvemos a lo mismo, o al inicio. Nosotros pensamos y concebimos en este espacio a la metodología de una manera crítica. Y las decisiones de quienes realicen los trabajos de investigación están atravesados por estos contextos, que ahí se los dejamos que también los menciona Inou, los históricos sociales, institucionales. Fíjense que no cualquiera puede intentar indagar cualquier cosa. La investigación te permite abordar cualquier tema, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros queremos conocer cómo se dio los procedimientos de teletrabajo en las escuelas de las unidades carcelarias de Santiago del Estero, ¿no? Y tenemos dificultades para acceder a la información que está en esas instituciones, difícilmente nosotros podamos hacer esa investigación, ¿sí? Y difícilmente podamos pensar a ese teletrabajo en las instituciones carcelarias, en la investigación que hagamos ahora y la que podríamos haber hecho un año atrás, pues el contexto histórico nos marca que nos atravesó una pandemia y eso hizo que el teletrabajo sea abordado de manera diferente en cada una de esas instituciones, por ende la producción que nosotros hagamos en torno a ello va a ser diferente. Esto es lo que queremos que queden claro, que las decisiones en el proceso de investigación seguramente están atravesadas por procesos o por miradas subjetivas e ideológicas y que eso claramente está bien. Si quieren les puedo acercar otro tipo de bibliografía en relación a ello, y que además nosotros podemos tener intenciones de indagar sobre cualquier tema, pero tenemos que asegurarnos que los contextos en los cuales vamos a realizar esa investigación, por un lado, nos permitan avanzar en esa investigación y por otro lado, no estén atravesados por procesos turbulentos que pueden hacer que las teorías que abordan esos problemas se hayan modificado. Digo, el texto que les acercamos nosotros para indagar sobre el teletrabajo está pensado en el contexto de pandemia y por ahí muchas de esas teorías hace un año estaban o abordaban ese tema de manera
de manera diferente. ¿Hasta ahí algo que quieran preguntar o señalar? No sé, María, vos seguro me vas a... Si queda algo ahí que pregunten, porque yo minimicé la ventana del chat. No, te digo, hasta ahora nada. Seguí Bien, nomás. bien. O no, no sé. No sé si bien, pero bueno. Después, una cuestión que también nos parece importante que tengan en cuenta en esto de la producción de conocimiento, y que por eso nosotros creemos que el ensayo que les proponemos en la cátedra es una forma de producción de conocimiento, que distingan tres conceptos diferentes que están presentes en toda investigación y que muchas veces se los usa de manera indistinta, generando confusión para quien tiene que evaluar un proyecto de investigación. Por un lado, el proceso de investigación, dice Samaja, es todo el trayecto que va transitando quien realiza una investigación, ¿no? O sea, todo el trayecto implica seguramente, si nosotros empezamos ahora a indagar sobre teorías vinculadas a los procesos de gerenciamiento de empresas, y la tenemos en este caso a María, que por ahí tiene una trayectoria en investigación vinculada a ese tipo de problemáticas, el proceso de María arrancó hace muchos años, por ende tiene muchas lecturas vinculadas al tema que nosotros recién ahora las podríamos empezar a transitar. Por ende, nos parece que la facilidad que va a tener María para desarrollar una investigación sobre esa temática es diferente a las que vamos a tener nosotros. Entonces, no se escucha. ¿se escucha, Lucas? Bueno, entonces decíamos, el proceso es todo ese trayecto en el que se desenvuelve cualquier tipo de investigación. Un diseño de investigación, en cambio, es el que se propone para una investigación específica, ¿no? Entonces uno diseña una investigación para avanzar en el tema que estábamos proponiendo recién, pero de manera situada. Y para ello toma una serie de decisiones. ¿Se acuerdan? Decíamos, aspectos creativos y prescriptivos. En estos aspectos creativos, estas decisiones hacen que nosotros podamos optar por qué objeto vamos a construir, a quiénes vamos a hacer entrevistas, qué es lo que vamos a indagar y qué no. Perdón, voy a poner silencio. Qué vamos a indagar y qué no, de qué manera vamos a recortar temporalmente ese objeto. Bueno, hay una serie de decisiones, tanto teóricas como metodológicas, que uno las toma para hacer una investigación en particular, y ese diseño está vinculado a la producción de conocimiento de ese objeto. Y por último, el proyecto. Un proyecto es habitualmente un documento institucional que se presenta ante alguien que lo solicita. Por ejemplo, ustedes van a desarrollar un trabajo final de tesis para poder recibirse, pero van a ver que en primera instancia van a tener que presentar un proyecto. Es decir, la institución universitaria en sus procedimientos te solicita en primera instancia un proyecto, y si ese proyecto se encuentra en condiciones de continuar en el proceso, se lo aprueba y uno después recién realiza la investigación. Si queremos, no sé, hoy en día hay una empresa o un problema en relación a la producción del medicamento para el COVID. Por ahí nosotros podríamos tener una empresa farmacéutica y presentamos un proyecto de cuál sería la forma en que podríamos desarrollar la vacuna contra el COVID. Si quien nos va a financiar, sea el Estado o sea quien fuere, está de acuerdo con lo que nosotros le presentamos, ese proyecto ya pasa a la etapa de ejecución. Por ende, siempre un proyecto es de carácter institucional.
El diseño, decíamos, es específicamente vinculado a la producción de un objeto y el proceso es el que se viene construyendo a lo largo de una trayectoria. Por eso también nosotros les proponemos que los trabajos que ustedes aborden estén vinculados a las teorías que están dentro de esta asignatura, pues ustedes ya van a ir fortaleciendo ese proceso, o estén vinculados también a conceptos que ya vayan o hayan ido consolidando a lo largo de la cursada de la licenciatura y de la tecnicatura, pues ya son conceptos que ustedes manejan. No esperaríamos para este caso que ustedes presenten, no sé, una investigación sobre cómo se desarrolla la bomba nuclear en contextos donde la gravedad es menor a, no sé, ¿no? ¿Por qué? Pues esos conceptos por ahí están más pensados a quienes vienen transitando procesos formativos en ese tipo de disciplinas. En relación al proceso... Gastón, que perdón, sí. hay una pregunta aquí en el chat de Oscar Ortiz que dice, ahora está muy de moda la palabra protocolo. Para realizar el ensayo, ¿tenemos que seguir un protocolo? Si es así, ¿cada tema tiene un protocolo definido a seguir? Sí, No entiendo, Oscar, si puedes habilitar tu micrófono. No entiendo el alcance que le estás dando a la palabra protocolo. A ver si podemos para Y hola, ponerlo ¿me en... escuchan? Sí, sí, Oscar. La idea es si para realizar el ensayo tenemos que seguir unas ciertas pautas o si hay preguntas definidas a responder para ir concretando el ensayo. No sé si me explico. Ahora sí. Sí, Bueno, Gastón. yo les acercaría un texto que es la trastienda de la investigación, en el que Catalina Weinerman dice fundamentalmente que para hacer investigación no hay recetas. Y es verdad que no existen recetas predefinidas para hacer investigación. Muchas veces en las instituciones educativas, cuando se dan, y mucho más cuando uno es un investigador Nobel que está iniciándose en estos procesos, se estila usar protocolos o plantillas que predefinan qué es lo que tenemos que hacer. Sí, y eso no es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Claramente nosotros no les vamos a acercar un protocolo. Sí les vamos a prescribir algunas pautas. Algunos elementos propios o algunas, lo que nosotros íbamos a ver ahora, algunas estructurantes invariantes que están en todo proceso de investigación y que van a tener que estar en la investigación. Por ejemplo, les vamos a pedir que planteen un problema de investigación y que ese planteo culmine o inicie con una pregunta de investigación. Les vamos a pedir que planteen un objetivo, les vamos a pedir que planteen una hipótesis, ¿no? Entonces, una esos pregunta, protocolos de los que hablamos, una preguntita respecto a eso, Gastón. ¿Cómo, Eni? Una preguntita respecto a eso. ¿Es necesario que nosotros, el objeto de investigación, a fin de la conclusión del trabajo, esté orientado a la gestión por resultados, o puede, digamos, es un proyecto de investigación que entiendo que debería estar orientado a nuestra materia, o simplemente es para investigar, como para desarrollar la cuestión metodológica? No, justamente al inicio le había dicho eso, Eni, que tratemos de pensar que este es un ensayo que va a permitir promocionar nuestra materia, que es gestión por resultados. Por ende, la idea es que puedan avanzar en un ensayo con contenidos teóricos de gestión por resultados. Pero gestión por resultados no es una materia que está desacoplada de la currícula de la licenciatura en gestión universitaria. Entonces, seguramente hay otros conceptos
y teorías que fueron en este proceso que están transitando, que fueron aprendiendo o que fueron consolidando cada una y cada uno de ustedes y que van a poder ser puestos en juego en este ensayo. Pero además, sí o sí van a tener que incorporar conceptos de la materia, porque justamente es un ensayo de promoción de gestión por resultados. Te lo resumo, Eni. Sí, tienen que hacerlo con gestión por resultados. Y la otra pregunta también es que nosotros no les vamos a dar esto, ¿no? 2 hojas para el planteo del problema, media carilla para los objetivos, 200 palabras para la hipótesis. Ese protocolo nosotros no se los vamos a dar, sino que sí les vamos a dejar algunos criterios de presentación del trabajo final. En sintonía con eso, les comentaba que hay algunas invariantes estructurales que están en todo proceso de investigación, si estamos pensando en textos científicos, ¿no? Por un lado el objeto, por otro los cursos de acción y los medios de realización. Son 3 cuestiones que ustedes las van a tener que pensar. Estos son procesos más bien de tipo cognitivos, no son procedimientos que van a tener que plasmar en el escrito. ¿Qué sería el objeto? Que ustedes tengan claramente identificado qué quieren investigar, ¿no? Si ustedes quieren investigar los procedimientos administrativos que pueden fortalecerse a partir de la calidad de la gestión en la biblioteca de la universidad, ¿no? Bueno, ¿eso qué es? ¿Desde cuándo? ¿De qué manera? ¿Con qué actores? Todos los procesos de gestión de la biblioteca de la universidad, solamente lo que se vincula a la parte de la lectura o de la entrega de libros, o sea, ¿qué es? Ese objeto ustedes tienen que empezar a definirlo de manera clara para avanzar solamente en la investigación de eso y no de muchas otras cosas. Dice Ruth Sautu que uno de los errores más comunes que cometemos es querer investigar el mundo y su universo. O sea, empezamos a hablar de algo y nos parece que otra cosa es importante, entonces seguimos hablando de esa otra cosa y queremos hablar de lo otro. Queremos investigar sobre los procesos de entrega de libros de la biblioteca. Y después decimos, bueno, pero si voy a hablar de eso, seguramente tengo que hablar sobre el procedimiento de inscripción. Pero si voy a hablar del procedimiento de inscripción, seguramente tengo que hablar sobre la articulación entre la biblioteca de la universidad con las bibliotecas nacionales. Pero si voy a hablar de las bibliotecas, entonces empezamos a expandir de manera tal nuestro trabajo que se hace in eternum. Y el problema está claramente por no haber definido o no ir construyendo de manera sólida el objeto de investigación. Una segunda cuestión invariante ahí también es cómo lo voy a abordar ese objeto, ¿no? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, y estos son los cursos de acción, voy a hacer entrevistas, voy a hacer algunas encuestas, metodológicamente estoy pensando que mi trabajo va a ser más exploratorio, o sea, hay una serie de decisiones vinculadas a los cursos de acción que nosotros las tenemos que tomar y avanzar siempre en ese sentido. Van a ver que, y esto, digamos, puede ser cuestionable en una investigación de tipo tradicional, pues uno entiende que la investigación tradicional uno va y vuelve en todo el proceso y va cambiando sus decisiones por cuestiones que aparecen en el campo. Para este trabajo, nosotros sí les pedimos que ustedes, y después vamos a ver cursos de acción, tengan en claro esos cursos de acción, los exterioricen e intenten no salirse de esa estrategia metodológica que se fueron planteando. Y la tercera invariante estructural tiene que ver con los medios, o lo que nosotros conocemos habitualmente como condiciones de realización. Podemos hacer una investigación
haciendo entrevistas a estudiantes y queremos entregar este trabajo en diciembre? Y es difícil, porque la biblioteca está cerrada. Podemos acceder a documentación, o salvo que... A ver, ¿podemos acceder a documentación de la biblioteca? Y por ahí yo no, y el grupo mío no. Capaz que si lo, no sé, yo me focalicé en la biblioteca porque habló Eni, ¿no? Pero capaz que para Eni es más sencillo porque está en ese contexto y tiene ese acceso, pero mayoritariamente no lo vamos a tener. Entonces, siempre tenemos que pensar al inicio de cualquier investigación, asegurar los medios, asegurar esas condiciones, asegurar que si queremos hacer una investigación en las cárceles, podamos ingresar a una cárcel, hacer la entrevista a los internos. Si queremos hacer investigación sobre el funcionamiento de una institución educativa y tenemos que hacerle para ello entrevistas a las autoridades, asegurarnos que esas autoridades nos van a dar las entrevistas. O sea, ¿por qué? Porque si después no la logramos, lamentablemente nuestra investigación se cae. Si no tenemos acceso al dato, no tenemos cómo hacer nuestra investigación. Entonces, tenemos que asegurarnos al inicio de que ello se pueda dar, por eso es una invariante estructural. Todas estas cuestiones son prescriptivas al proceso de investigación. Hasta ahí era como una introducción. María me va a matar porque ya me comí 45 minutos de la clase. Era como una introducción a cuestiones que tienen que ver con la estructura de cómo pensamos, por lo menos epistemológicamente, al ensayo que les vamos a pedir. Y ahora vamos a ir viendo, no digo esto que sea un protocolo ni nada que se le parezca, pero sí qué es lo que tenemos que tener presente al momento de desarrollar nuestra investigación. No sé si había alguna pregunta ahí. Hay una pregunta de, bueno, Sonia ha preguntado antes si el ensayo se defiende. Ahí le he contestado que el ensayo que se considera aprobado es publicable, así que no hay que defenderlo. Pero Oscar dice, con la pandemia es difícil hacer encuestas o investigar ahora, a no ser que se haga vía web. Cecilia Santillán está diciendo vía mensaje WhatsApp o correo electrónico, me parece. Y hay otras, ¿por qué? Pues nosotros no les vamos, ya van a ver que vamos a avanzar. Yo puse como ejemplos algunos instrumentos de recolección que requieren en algunos casos la presencialidad y en otros no. Ahí recién una compañera te dice, bueno, no, podríamos hacerlo de esta manera. Pero también pueden ser exploraciones de tipo bibliográficas o exploraciones de tipo documental o exploraciones bibliográficas y documentales vinculadas a la actividad cotidiana que ustedes desarrollan, ¿no? Entonces, para hacer el ensayo no siempre van a tener que hacer trabajo de campo aplicando instrumentos como entrevistas, encuestas, observaciones, grupos focales. Todo eso no está pensado para el ensayo, pues ustedes hay conocimientos que tienen por desempeñarse en áreas de la universidad y que nosotros tenemos la intención de que eso esté puesto en tensión en los ensayos que presenten. Dicen los profesores Juni y Urbano, ¿qué es un problema de investigación? Dice, es el punto inicial de cualquier investigación. Sin embargo, su delimitación y formulación implican la concreción de un complejo proceso en el que se conjugan la reflexión, el análisis y la sistematización con las capacidades creativas del investigador. Es por ello que se lo puede considerar un obstáculo, una limitación en la descripción o explicación de los fenómenos o una dificultad para acceder a un conocimiento válido de la realidad. Fundamentalmente ellos dicen que el problema de investigación es esencialmente un problema de conocimiento. Van a ver que nosotros, y este es un error hiperhabitual que estoy convencido que muchos y muchas vamos a cometer,
Muchas veces pensamos que hacemos una investigación, o en este caso nosotros vamos a escribir un ensayo, pensando que con eso vamos a proponer solucionar algo, o que el problema que existe tal cual se nos presenta a nosotros es el problema de investigación, cuando en realidad esa puede ser una problemática de la realidad, pero el problema de investigación es de conocimiento. Vamos, un ejemplo así rápido de lo que hablábamos recién. Nosotros, a partir de la situación de la pandemia de la COVID-19, empezamos a realizar, o muchos de nosotros y de nosotras, trabajo de tipo, desde la casa, ¿no? Entonces, nosotros advertimos que nuestra problemática, ¿cuál es? ¿No? La problemática. Y bueno, que en la casa por ahí no tenemos buena conectividad, que tenemos que hacer trabajo en cualquier hora, más allá de los horarios que teníamos establecidos cuando íbamos a la presencialidad, que no tenemos la cantidad de dispositivos en nuestra casa para poder hacer el trabajo como queríamos, que nos faltan insumos, que por ahí no tenemos el acompañamiento que nosotros necesitamos para el manejo de la virtualidad. Todas esas son posibles problemáticas que pueden aparecer. Ahora, cuando nosotros queremos investigar sobre eso, no vamos a investigar sobre, y bueno, no tenemos conexión a internet, no tenemos el suficiente acompañamiento para el uso de los elementos tecnológicos, no. Nosotros vamos a investigar, por ejemplo, sobre un concepto que les acercó María para que lean en esta clase sobre lo que se llama el teletrabajo. Entonces, cuando nosotros abordemos nuestra problemática desde el teletrabajo, muchas de las dimensiones de análisis van a estar vinculadas a estas dificultades de no tener un correcto acompañamiento en el uso de las herramientas tecnológicas, no tener los elementos necesarios. Todas esas cuestiones de la realidad van a estar encuadradas conceptualmente en el teletrabajo. Por ello es que el problema de investigación no es un problema de la realidad, sino que es un problema de conocimiento. Por favor, esto me parece que es central para las propuestas que vayan pensando. Espero que eso haya quedado claro. Igual, insisto, eso se va a ir laburando como bastante. La clase pasada, como que varias y varios de ustedes plantearon, bueno, ¿y sobre qué vamos a investigar? Ustedes nos van a decir qué hacer, nuestro ensayo tiene que tener determinada línea, o sea, hubo como varias preguntas pensadas desde qué es lo que nosotros esperábamos en la producción del ensayo. Y nosotros les respondimos que había libertad absoluta para elegir los temas. Ahora, ¿cómo elijo los temas? Ahí Hernández Sampieri nos propone algunos criterios que son como muy generales a tener en cuenta para realizar trabajos de investigación. El primero, y creo que es el que hablamos el otro día, es que sea un tema que nos motive. Si yo les pido que lean libros sobre teletrabajo y solamente sobre teletrabajo, es factible que a alguna y alguno de ustedes les interese, pero también es factible que a alguna y algunos no. Entonces, por ahí esa es una problemática que nos va a costar mucho más leerla a los que no nos interesa tanto que a aquellos a los que sí nos interesa. Entonces, siempre es interesante abordar procesos de investigación sobre ideas que a nosotros nos parezcan motivadoras, ¿no? Que nos genere algún tipo de interés personal. Un segundo tema, que es un criterio fundamental, es que nunca alguien que hace investigación genera cosas nuevas, sino novedosas. No nos vamos a sentar a trabajar sobre los contextos de justificación y validación, qué sé yo, pero sí a dejar en claro que la pólvora ya existe. Entonces no intentemos escribir artículos académicos o realizar investigaciones
que son absolutamente novedosas. Nadie lo hizo. Entonces, yo solo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tropezar con el primer obstáculo, que nunca lo vamos a poder zanjear si es algo totalmente nuevo, que es el teórico. Si nosotros no tenemos referentes teóricos que nos ayuden a problematizar, a pasar de este problema que tenía yo con la mala internet, con la falta de acompañamiento, con la dificultad en la capacitación, eso al concepto de teletrabajo, si yo no tengo cómo conceptualizar eso, es porque, es que voy a tener dificultades para realizar mi investigación. Generalmente, cuando alguien aborda desde ideas ya existentes, tiene esos referentes teóricos que ayudan a problematizar eso que sucede en lo que muchos llaman realidad. Y por otro lado, sí es interesante cuando uno lee, porque seguramente ustedes van a leer varios, y ya vienen leyendo varios textos académicos, van a ver que en general los procesos de investigación dejan muchos interrogantes. Avanza una investigación y se plantea un objetivo y avanza para poder alcanzar ese objetivo, pero no puede encontrar respuestas a muchos otros interrogantes que se fueron desarrollando o que se fueron generando, a lo largo de la investigación. Generalmente quien hace investigación en el capítulo final deja planteado esos interrogantes. Dice, bueno, esta investigación abordó el proceso de mejora en los circuitos administrativos de entrega de los libros de la biblioteca de la universidad, pero nos parece que hubiera sido importante abordar también los procesos de selección en la compra de los libros que después van a ser etiquetados. Entonces queda ahí como un interrogante que no abordó esta investigación y que otras los pueden llegar a recuperar. Por ende, nuestro trabajo también puede generar otros interrogantes y leer textos académicos también nos puede llegar a servir para encontrar esos otros interrogantes que fueron quedando sin respuestas en otras investigaciones. ¿Algo ahí para señalar o algo? Una pregunta, Gastón. Nosotros tendremos que presentar un anteproyecto. Eso tiene que ser la identificación del problema y cuál es nuestra intención de investigar. O sea, me refiero a cuál va a ser la metodología. Tenemos que hacer la presentación del proyecto de investigación, ustedes lo aprueban y ahí continuamos. O sea, me refiero a lo que me refiero. Sí, te entiendo. Para esta materia no. Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos como herramienta de evaluación para la promoción de la materia la escritura de un ensayo. Van a ver que de hecho ya hoy les vamos a dejar una primera actividad, que este ensayo lo vamos a ir construyendo con el acompañamiento nuestro. Entonces aquí nos van a presentar un proyecto, ese proyecto va a ser evaluado y esa evaluación va a permitirles avanzar en la escritura. No, aquí directamente vamos a pensar un problema de manera conjunta, vamos a plantear algunos aspectos prescriptivos que estructuren el texto como para ser publicable y vamos a desarrollar el trabajo en función de esa problemática o ese problema ya que nos vamos a ver planteado. Así que aquí va a ser esta no va a tener una estructura de una investigación científica. Este trabajo que les pedimos nosotros tiene una estructura de un ensayo. Ahí, fíjate cualquier cosa en el texto que dejamos de Sabino, está esta cuestión de la tensión entre distintos tipos de textos académicos y qué es un ensayo, ¿no? Que por ahí dice unos los consideran científicos, otros no, y Sabino claramente se para desde el lugar que sí lo considera académico, igual que nosotros en esta materia.
Bueno, decíamos entonces, nosotros tenemos algunas problemáticas en la realidad que nos intrigan, que nos parecen que son importantes para generar nuestro trabajo de ensayo, para este caso de la materia, y que queremos ver cómo los vamos construyendo en un problema de investigación. Para construirlo en un problema de investigación, recién decíamos que lo hacemos a partir de referentes teóricos, ¿no? Decíamos, no hablamos de los problemas, sino de, en este caso, el teletrabajo. Ahora, para nosotros y de manera así prescriptiva, ustedes van a tener que plantear una pregunta de investigación. Y esa pregunta tiene una estructura. Para plantear una pregunta, en primer lugar está esto, ¿no? Que tiene que estar formulado como pregunta, que debe ser posible de realizar una prueba empírica. ¿Qué les queremos decir con esto? Que ustedes no pueden plantearse una pregunta que no van a poder responder de manera empírica, que no van a tener como, si ustedes se plantean sobre estos procedimientos de la biblioteca que había puesto como ejemplo, necesariamente van a tener que, me imagino, acceder a la documentación de los procedimientos administrativos de la biblioteca, no sé, a documentación de procedimientos administrativos a nivel nacional de cómo funcionan las bibliotecas y ver de qué manera se piensa desde la gestión por resultados procedimientos que puedan superar algunos obstáculos que nosotros estemos advirtiendo. Pero eso va a requerir que ustedes accedan a esa documentación, van a poder hacer una prueba empírica de eso. Si no lo logran, si no es posible hacerlo, queda más cercano a lo que al inicio vimos, ¿se acuerdan los distintos tipos de conocimiento? Parecería más un conocimiento de tipo filosófico, ¿no? Que ustedes están como pensando una problemática, reflexionan sobre esa y la plasman en un escrito. Y esa no es nuestra idea, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es que pueda ser factible de advertir de manera empírica. Y la estructura que tiene que tener, ahora vuelvo a esta diapositiva, voy a la otra y después vuelvo a esas otras dos, la estructura que tiene que tener la pregunta de investigación que nosotros le proponemos es esta, para todos los casos, y ahora después lo vamos a ver con un ejemplo. Que sea un interrogante, ¿no? O sea, ustedes se van a preguntar sobre algo a modo de interrogante, me van a decir, este nos está tomando el pelo. Si es una pregunta, se plantea como interrogante. Bueno, muchas veces es muy, no digo súper habitual, pero muchas veces se comete el error de plantear la pregunta de investigación no como interrogante. Que tenga cuáles van a ser las variables con las que ustedes van a trabajar, por ejemplo, en el ejemplo que veníamos manejando a partir del texto que dejó María, el teletrabajo, saber cuáles son las unidades que vamos a observar, ¿no? Los estudiantes de la universidad, los procesos administrativos de la universidad, el personal de la biblioteca, ¿no? O sea, tener en claro cuáles van a ser esas unidades que vamos a observar y en qué contexto, o sea, de la biblioteca de la universidad durante el siglo XX, en la biblioteca de la universidad en el año o durante los últimos 10 años, esos procesos administrativos a partir de que se sucedió esta cuestión de la pandemia, o sea, la biblioteca de alguna facultad, de la Facultad de Ciencias Forestales, en vez de la biblioteca de la universidad. O sea, ustedes van a tener que decir de manera explícita cuál es el contexto en el cual están construyendo su trabajo. Y ahí había dejado, o había pensado, no sé si todas y todos leyeron el texto que dejó María, pero podemos poner el texto sobre el teletrabajo, ¿no? Y leyéndolo, claramente había como una pregunta de investigación
que podría ser esta. ¿De qué manera se implementan estrategias tecnológicas para el trabajo remoto en el contexto de la pandemia en los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo? Fíjense, la repito a la pregunta como para que nos quede, para ver si se cumple esa estructura que tiene. ¿De qué manera, o sea, ya estoy planteándolo a forma de pregunta, ¿no? Se implementaron estrategias tecnológicas para el trabajo remoto. Ahí fíjense que hay como dos variables, como dos categorías que van a guiar este trabajo, que son las estrategias tecnológicas sobre el trabajo remoto. ¿En qué contexto? ¿No? ¿En qué contexto? En el contexto de pandemia del COVID-19. ¿Y en qué unidades de análisis? ¿No? ¿O en qué unidades de observación? En los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Ven que hay una estructura de pregunta que es necesaria que quede claramente reflejada, y van a ver ahora hacia el final de esta clase que es importante sostener esa estructura, pues es la misma estructura que va a tener tanto el objetivo de nuestra investigación y muy similar a la que va a tener la hipótesis. ¿Se entendió esto de la estructura de la pregunta de investigación? En el chat contestan que sí. Ah, bien. Justo estaba por querer abrirlo. Ahora, nosotros decíamos, ¿por qué avancé en la filmina? Así fui y vine. Pues uno puede escribir, que es por ahí la estrategia que yo uso, no quiere decir que todas y todos ustedes tengan que usar la misma estrategia. Puede escribir toda una problemática, esa problemática ir transformándola en un problema de investigación y concluir con una pregunta. O puede hacer al revés, puede empezar su escrito planteando a partir de la siguiente pregunta, plantear la pregunta problema y después desarrollar las cuestiones que transformaron a la problemática en problema. Esas son dos formas diferentes y que va a haber, obviamente, como para todo lo que les vamos a proponer, absoluta libertad en la escritura. Sí tenemos que saber de qué manera vamos a lograr esa problematización, ese traspaso de una problemática de la realidad a un problema de investigación. Y ahí Juni Urbano otra vez, nosotros les vamos a subir el texto, nos proponen estas dinámicas. Insistimos, para hacer investigación no hay recetas, ¿sí? No hay recetas, pero por ahí son dinámicas que quienes vienen desarrollando trabajos de investigación están habituados a transitar. La primera es identificar el área problema, ¿no? O sea, ¿de qué vamos a hablar? De las dificultades del trabajo en general, de las dificultades que hay en relación a los trabajadores migrantes transitorios, a lo que nosotros llamamos trabajadores golondrina, de los obstáculos que está habiendo en las personas que no pueden conseguir el certificado de fin de aislamiento y que eran contactos estrechos, o vamos a hablar del trabajo, pero en relación al teletrabajo, ¿no? O sea, esto, identificar cuál es la problemática en relación al trabajo, y les dije muchas áreas pensando en este contexto de pandemia. Después una dinámica muy habitual que es hacernos varias preguntas sobre eso que nosotros estamos comenzando a construir, ¿no? Si es sobre el teletrabajo, es esto. Che, ¿me está sirviendo? ¿Estoy aportando a la universidad como lo venía haciendo en mi trabajo de manera presencial? ¿Estoy contando con las herramientas necesarias para desarrollar mi trabajo? ¿Estoy teniendo el acompañamiento que creo debería tener para poder desarrollar este tipo de tareas?
está la institución, no la UNCE, sino el sistema universitario preparado para afrontar procesos de teletrabajo. ¿Están los estudiantes habituados a que nosotros les resolvamos los problemas a partir del teletrabajo? O sea, ir planteando como varios interrogantes que nos vayan focalizando en nuestro problema de investigación. Pero eso ¿cómo se hace de manera para ir transformando eso en un problema de investigación? Con la teoría. Siempre, dice Ruth Sautou, ¿no? Una autora dice, la teoría es todo, dice ella. En realidad, no sé si es todo, pero sí juega un papel fundamental, pues hay muchas otras preguntas que seguramente a nosotros no se nos ocurren sobre esa variable, sobre esa categoría que es el teletrabajo, y que los textos académicos, no Wikipedia, no el Rincón del Vago, no, no sé, todas esas páginas que pueden servir para otro tipo de, como otro tipo de información, pero no como fuentes para trabajos académicos. Entonces, siempre revisando antecedentes de fuentes académicas, nos van a surgir otras preguntas que nosotros no las estábamos advirtiendo en relación a esa variable, a esa categoría. Por otro lado, dice adoptar una perspectiva disciplinar. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que definir si vamos a usar teorías o textos que aborden al teletrabajo desde una mirada liberal, o que, digo, ¿no? Por poner yo por ahí, mis ejemplos están muy vinculados a la sociología, o que aborden al teletrabajo de una mirada estructuralista, ¿no? Esto es muy importante, pues ambos abordajes para este ensayo que vamos a hacer nosotros son válidos, pero nosotros tenemos que definir de qué manera lo vamos a abordar, pues no podemos usar algunas teorías, entienden al mismo concepto de manera muy diferente. Entonces nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Y la única manera que hay para tomar esas decisiones es a partir de la lectura. Para este ensayo ustedes van a tener que leer. ¿Leer qué? Lo que ustedes quieran, que sean fuentes académicas vinculadas a la problemática que ustedes están queriendo abordar y construir en un problema. Y por último está esto. Con todo eso, lo que nos dicen Juni y Urbano es redactar la pregunta de investigación. Una pregunta que muchas veces es provisoria, pues por ahí están abordando el problema de las bibliotecas y nos encontramos que hay cosas que nosotros no nos habíamos preguntado y que ahora sí nos parecen importante indagar. Entonces es provisoria, pero que ya nos van estructurando nuestro abordaje sobre la problemática que estamos construyendo como problema de investigación. Ahí vamos, lo de la estructura de la pregunta y este pasaje de problemática a Hay una pregunta aquí, Gastón, en el chat, que Eni Roldán dice, ¿es definir el método? En realidad todavía no. Nosotros de hecho, para escribir un ensayo no necesitamos definir un método. No sé, ¿ustedes vieron distintos tipos de métodos? No sé, ¿qué es la fenomenología? ¿Qué es la etnografía? ¿Qué es el método hipotético deductivo? Todo eso ya lo vieron. No sé si habrán tenido, me parece que no han visto, no han hecho abordaje, ¿han tenido metodología de investigación? ¿Sí que no? Claro, yo sabía que era la... No, pero sí, pero no han visto eso.
Algo bueno, muy igualmente... metodología, dice. No vimos, sí, pero no en profundidad, dice Carlos Guzmán. O sea, no. claro, bueno, No. Pocoto, igualmente Sonia. nosotros para No es muy académico perdón, lo de Sonia, ¿no? Pocoto, dice. Pocoto. Eh, igualmente, volvemos a lo mismo. Este es un ensayo para lo cual nosotros no tenemos que plantear métodos. No vamos a decir, este ensayo va a ser de tipo etnográfico. Sí van a ver, y eso lo vamos a trabajar la clase que viene, que va a tener un diseño exploratorio y descriptivo, que son algunas cuestiones metodológicas, sí van a estar presentes, pero no es una investigación convencional y tradicional. Es un ensayo, por ende, no van a tener que plantear con qué método o con qué métodos, para ser más preciso, van a realizar esta investigación. El planteo del problema tiene que ver con esto. ¿Qué es plantear un problema de investigación? Es plantear un problema de conocimiento. Por ende, dejar la lógica de las problemáticas de la realidad para pasar a un problema que sea conceptual, ¿no? Que deje de ser el problema de la falta de conectividad, del asesoramiento que tenemos para el uso de las tecnologías, todo eso que nos pasa en la realidad, para investigar sobre el teletrabajo. Que el teletrabajo, obviamente, si trabajamos conscientemente bien, tiene que abordar todas estas cuestiones de la realidad. Ese sería el planteo del problema. El pasaje de la problemática de la realidad a un problema de investigación. Por eso es que es necesario que en la estructura de la pregunta-problema estén presentes las variables, o como las llamaríamos nosotros en investigación cualitativa, las categorías analíticas. Para el caso del ejemplo que estamos trabajando, el teletrabajo, ¿no? ¿Qué es el teletrabajo? Va a tener que estar definido y demás. Van a ver que en esta primera actividad que les proponemos hoy, les vamos a dar justamente como actividad que planteen una pregunta-problema a partir de la lectura de un texto. No sé si te respondí, Eni. Espero que sí. Y lo último, porque me parece que hay, o sea, le estamos tirando como un aluvión de cuestiones metodológicas que sí tienen que estar en el ensayo y que, nada, es como mucho, sí lo reconozco, pero como lo vamos a ir trabajando en conjunto a lo largo de este mes y medio, 2 meses, después seguimos con las tutorías hasta que lo cierren, creo que lo vamos a poder ir aprendiendo a partir de la práctica. ¿Se acuerdan eso de que a escribir se aprende escribiendo? Bueno, a investigar se aprende investigando. Por ende, a medida que ustedes vayan haciendo, vamos a ir aprendiendo de manera conjunta todas estas cuestiones que son, sí, muchas de ellas prescriptivas. Cuando me preguntaba hace un rato el compañero si va a haber un protocolo, yo le decía que no, pero sí les vamos a pedir que esté planteado el problema de investigación, que esté la pregunta-problema, que haya objetivos, que haya hipótesis. ¿Se acuerdan? Le decía que eso sí. Entonces, eso es lo que vamos a construir y aprender de manera conjunta. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es, la palabra objetivo por ahí tiene como muchas acepciones diferentes de acuerdo al contexto en el cual se la usa. Para la producción de conocimiento no hay muchas acepciones. Un objetivo es el resultado que se espera alcanzar. Yo espero alcanzar este resultado. Me planteo un objetivo que es alcanzar algo, ¿no? Entonces, nos parece importante para nuestra investigación alcanzar este objetivo. Y ese es el objetivo que nos planteamos. Van a ver que en una investigación convencional ustedes se van a plantear objetivo general, que de paso aprovecho esto, es un chivo, plantéense uno solo, no se planteen 2 o 3 cosas que son para otro tipo de investigaciones. Cuando hagan sus trabajos de tesis, planteen un objetivo general y varios objetivos específicos, 3 o 4, ¿no? Depende del trabajo.
Para este ensayo ustedes van a plantear un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? ¿No? Que es escribir no, pero sería indagar acerca de los procedimientos administrativos de la biblioteca de la Universidad Nacional. Miren, pensando nuevamente en el texto que dejó María, escuchen detenidamente la pregunta-problema que estábamos proponiendo. Era, ¿de qué manera se implementaron estrategias tecnológicas para el trabajo remoto en el contexto de la pandemia COVID-19 en los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo? Esa es la pregunta-problema, ¿no? ¿De qué manera se implementaron? Ahora, fíjense cómo podría ser un objetivo para alcanzar a responder esa pregunta. Indagar, ¿no? Indagar se plantea con un verbo, ya van a ver, esto no existe, lo del verbo en infinitivo, es como algo que es habitual, pero no es la única forma. Indagar las estrategias tecnológicas implementadas para el trabajo remoto en el contexto de la pandemia COVID-19 en los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Eso nosotros en metodología lo llamamos que haya una coherencia interna. Vuelvo a la estructura de la pregunta-problema y el objetivo ya no es más un interrogante, pero en el objetivo claramente tiene que estar presente la misma variable o las mismas variables que estaban en la pregunta-problema, la misma o las mismas unidades de observación y el mismo contexto. Imagínense que ustedes se plantean como pregunta-problema, indagar sobre los procedimientos administrativos, ven, ya dije pregunta y yo no lo planteé. ¿De qué manera se dan los procedimientos administrativos de la biblioteca de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el contexto o desde el inicio de la pandemia? ¿No? Esa es la pregunta. Y después me planteo como objetivo, indagar sobre los procedimientos administrativos de la biblioteca de la Facultad de Humanidades a partir del desarrollo de la pandemia. Ahí no hay una coherencia entre lo que ustedes se preguntaron y el objetivo que se plantean. Entonces, esa coherencia interna generalmente uno la va construyendo y consolidando cuando va tomando las decisiones correctas. Y un truco para esto siempre es tener presente de manera conjunta la pregunta-problema y el objetivo, ¿no? Como para no plantearse un objetivo diferente al que estaba pensado en nuestra pregunta. Y lo último, y no sé por qué veo que hay 47 mensajes en el foro y ya son 8:20, también les vamos a pedir que planteen una hipótesis, ¿no? ¿Y qué es una hipótesis? Ya en otra clase vamos a desarrollar mejor lo de objetivo, o sea, con mayor profundidad, para decirlo bien, qué es un objetivo y cómo plantearlo, y qué es una hipótesis y cómo plantearla. Pero ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es siempre una posible respuesta a el problema formulado o a los problemas formulados. Nosotros tenemos conocimiento de, porque son temas que nos interesan, porque ya tuvimos lecturas sobre esos temas, sobre cómo funciona esa problemática en la vida, en la realidad, y cómo la teoría las interpreta. Y todos a esas problemáticas, ¿no? Y todos y todas tenemos una mirada sobre ello. Entonces, para nosotros es importante que esa mirada se plantee como una forma de resolución a partir de la hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a verlo de nuevo con el ejemplo que decíamos hace un ratito. ¿De qué manera se implementaron estrategias tecnológicas para el trabajo remoto en el contexto de la pandemia en los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo? Esa era nuestra pregunta de investigación, ¿no? Y nosotros creemos,
y por eso es una respuesta tentativa que la formula quien investiga. Nosotros creemos que en los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo no se pudieron implementar buenas estrategias tecnológicas desde el inicio de la pandemia, pues no se destinaron los recursos necesarios para ello. Eso es lo que nosotros creemos. Esa es nuestra respuesta a la pregunta de investigación. Ahora, cuando hagamos nuestro trabajo de ensayo, vamos a ver de qué manera estábamos acertadas y acertados en eso que originalmente planteábamos como hipótesis, y en la conclusión vamos a ver cómo hacemos jugar aquello que realmente encontramos con nuestra investigación y nuestra creencia inicial como respuesta a la problemática, que era esta hipótesis. Y ahí, y cerré, hay en el libro de Innou, que también se lo vamos a subir completo, no para que lo lean todo, obviamente, si lo quieren leer está bueno, pero van a ver que ella plantea en la primera fase del proceso, de cualquier proceso de investigación, que hay esta relación entre problemas e hipótesis y entre objetivos y modelos teóricos, ¿no? Que los modelos teóricos tienen que estar presentes en los problemas y en la hipótesis, que los objetivos o el objetivo que nos planteemos tiene que estar presente en la problematización en la hipótesis, y que ese juego conjunto es el que nos permite pasar de esa problemática de la vida cotidiana a un problema de investigación. Es alcanzar lo que Juni y Urbano nos decían al inicio, alcanzar esto de que la investigación es un problema de conocimiento y el objetivo es un objetivo de conocimiento. No sé, ahí veo, no sé. Hay una pregunta aquí de Eni, dice, ¿se puede concluir con más de una hipótesis? Sí, totalmente la hipótesis, a ver, no es, hay muchas formas de formularla. De hecho, si nosotros haríamos un trabajo de investigación formal, veríamos que hay distintos tipos de hipótesis de acuerdo a las distintas fases del proceso de investigación, pero para este trabajo de investigación, cada una y cada uno va a plantear la hipótesis que cree correcta. No nos olvidemos que la pregunta de investigación, el objetivo que nos planteemos y la hipótesis no solamente están redactadas por cuestiones empíricas, sino también por lo teórico. Entonces, lo que nosotros pensamos como forma de resolver el problema también tiene que estar atravesado por referentes teóricos. Bien. Aquí Marcela Gutiérrez dice, la metodología que tuvimos fue compleja por el poco tiempo que tuvimos clase, más teórico, pero el profesor Segura está explicando el procedimiento bien clarito. ¿Sos claro, Gastón? Bien. Ajá. Claro como es, porque le metí mucha tintura. Me pasé, era un tono menos. No, pero está bueno. La verdad que... Y lo último, perdón, María, sí. es que hoy les vamos a dejar una actividad. Ahí van a ver, vamos a abrir el foro para que empiecen a decirnos qué grupos van a conformar. Estaría bueno que los grupos que conformen sean por situaciones que sean, que les llame la atención de la misma manera. Es decir, problemáticas que ustedes sientan que tienen el mismo interés, para que puedan construir lecturas conjuntas y demás, y que les sea fácil. Van a ver que esos grupos van a poder ser de hasta cuatro compañeras y compañeros, y ese es el grupo con el cual van a terminar entregando el ensayo. Su trabajo. Y es importante que lo intenten hacer grupal. Digo, todos y todas tenemos siempre esto, ¿no? Che, no puedo porque el grupo... Pero estaría bueno empezar a agilizar esos procedimientos, porque nos parece importante. Era uno de los aportes que nos parecía que podíamos lograr con el ensayo grupal.
Y lo único que no la vamos a hacer visible, porque María me hizo una observación que yo todavía no la llegué a modificar, yo por ahí puse algunos textos de la revista Trabajo y Sociedad, muy de la sociología, y sí estuve leyendo varios artículos que me recomendó María, pero quería que sean como claros para ustedes, identificar las dos cuestiones que van a tener que identificar para formular la pregunta-problema que les pedimos. Entonces, voy a terminar esta noche con la selección de esos textos y hasta la noche los subo seguro. Bien. No sé si hay alguna pregunta para Gastón. Yo lo que quisiera es avanzar un poquito en la perspectiva de gestión por resultado, cosa que ese abordaje que Gastón acaba de plantear se empiece a hacer ya desde una perspectiva teórica. Hace un rato cuando él decía que yo supongo que ustedes hacen lo mismo, porque todos tomamos apuntes, siempre los procesos de investigación y los procesos de escribir son en sí mismos complicados, aparecen como difíciles, incluso en algún momento aparecen como imposibles. Pero como todo es un proceso, entonces hay que comenzar siempre desde lo más chico. Y en este caso, el planteo tiene que venir por el lado del problema de investigación. Gastón lo ha explicitado hace un rato muy bien, diciendo, o sea, lo ha dicho de manera muy puntual, que cuando uno hace los abordajes, siempre lo hace desde una perspectiva teórica. Y desde ahí van a hacer los análisis. A ver, si yo analizo procedimientos administrativos desde la gestión por resultado, no es lo mismo, no va a ser la misma perspectiva que si los analizo desde una gestión de calidad, bajo normas ISO. ¿Sí? Porque los abordajes, o sea, las perspectivas teóricas son totalmente diferentes. Entonces, a mí lo que me gustaría que hoy les quede es este inicio que necesariamente tenemos que tener desde lo metodológico, porque esto nos va a iniciar en el camino de escribir, pero sí que empecemos a hacer los abordajes teóricos de tal manera que cuando empecemos a hablar ya nos posicionemos en alguna teoría y comencemos a buscar desde esa teoría. Teoría que hoy puedo plantear porque la actividad va a tener que ver con eso. No solamente definir el problema de investigación en función de lo que me gusta, sino también desde la teoría en que voy a estar parada, que para este caso va a ser gestión por resultado. ¿Sí? Así que vamos a ver un poquito el texto de Macón. Yo supongo que ustedes lo habrán visto, lo habrán leído. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto el texto de Macón? Sí, así es sí y así es no. Macón plantea esto como definición de gestión por resultado. Lo mismo, si no lo han visto, les sugiero que lo lean, porque es el texto inicial a partir del cual yo voy a indagar la bibliografía. ¿Sí? Macón plantea esto como definición de gestión por resultado. Plantea que es la administración de recursos públicos por medio o por definiciones de acciones estratégicas que conforman un plan de gobierno en un determinado periodo. Esto se les viene a la cabeza en qué se materializan, en qué se concretan en los organismos públicos. En nuestra universidad, por ejemplo, tenemos esto. Tenemos definidas acciones estratégicas. Tenemos un PEI, donde hay una línea de acciones estratégicas, lo cual no quiere decir que se lo esté llevando a cabo, pero existe. No. Aquí nos despojamos de las valoraciones. Esto es una cuestión científica, o sea, uno puede tener opiniones que después las puede hacer desde alguna opción.
Lo que sí tenemos que tener, y eso lo da, digamos, el encuadre de investigación, tenemos que tener una posición objetiva, porque lo que voy a estudiar y lo que voy a analizar, lo hago desde una posición teórica. Dejo de ser María para empezar a hablar, para empezar a analizar a través de los autores. ¿Sí? Esto es muy importante, que nos concentremos y que sea esa la centralidad. O sea, lo nuestro va a ser un producto académico. Uno puede o no estar de acuerdo, pero vuelvo a la pregunta. ¿Ustedes han escuchado hablar de acciones estratégicas, por ejemplo, dentro de la universidad? Sí. ¿Sí o no? No sé, no los veo a todos. A ver, en el chat dicen algo, Gastón. O fíjate en el chat. No sé qué es lo que están diciendo, pero sigo. No, todos están diciendo que sí, María. Bien. O sea, las respuestas, todos sí, y solo que entonces, está el plan estratégico. Esas acciones estratégicas están dirigidas a una sola cuestión, que es la administración de los recursos públicos. ¿Sí? Para llevar a cabo todo esto que Macón lo define de esa manera, se produce esta interacción. Él concibe que esa administración de recursos públicos tiene un ingreso, o sea, una entrada, que son todos los insumos financieros, las personas que trabajan en los organismos, todos los recursos materiales que tienen que ver o que puedo tener para llevar a cabo ¿qué cosa? La producción de bienes y servicios. Esos bienes y esos servicios tienen una característica, son públicos. ¿Sí? Que sean públicos quiere decir que no son necesariamente comercializables. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque puede tratarse de una empresa del Estado, en donde sí el bien o producto es comercializable. ¿Sí? Ahora, ¿para qué produzco bienes y servicios públicos? Porque respondo a una política pública. Por eso Macón hablaba de que en realidad no solamente administro recursos públicos, sino que además lo hago y lo encuadro dentro de lo que es un plan de gobierno, porque como plan de gobierno defino mi agenda pública. O sea, ¿qué voy a considerar como importante dentro de esa gestión que se asume bajo un plan de gobierno? Y en esa agenda pública derivan lo que es la política pública. Por ende, fíjense en el continuo, hay un inicio que es toda la cuestión del producto, que el producto tiene que ver con esa transformación de todos los insumos, y esto parte de una visión sistémica, porque tanto gestión por el resultado, y eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan en el encuentro anterior? Tanto gestión por resultado como gestión por calidad asumen para definir a las organizaciones y a todo tipo de institución la visión sistémica. Asumir la visión sistémica significa que siempre voy a tener el mismo caminito. Entradas, transformación y salidas. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de productos, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué prioridades tengo? La constitución de la agenda pública. Cuando digo productos, es productos y servicios públicos, ¿no? Ahora, para que se lleven a cabo esos procesos de transformación, gestión por resultado asume una sola manera de hacerlo, que es la jerarquización de los procesos. Aquí entendemos procesos como un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Un conjunto de una secuencia de pasos que a mí me permiten cumplir con un objetivo. ¿Qué es lo que introduce a partir de 1996 gestión por resultados? Los indicadores de gestión. Si hay una asignación de presupuesto,
tiene que haber un indicador de resultado que a mí me diga que ese presupuesto ha sido bien ocupado. Eso es básicamente. ¿Qué herramientas utiliza gestión por resultado? 2 puntuales: la planificación estratégica situacional y la reingeniería de proceso. ¿Sí? En ese momento lo que se plantean es, se establecen prioridades a partir de la planificación estratégica y esa jerarquía de procesos indica o me dice que lo tengo que analizar a través de un concepto que es la reingeniería de proceso. ¿Qué es la planificación estratégica situacional? Es un conjunto de acciones que definen actividades, que definen vectores de resultado y orienta el proceso de gestión. ¿Sí? ¿Qué es la reingeniería de proceso? Es un cambio en las prácticas de trabajo, soluciones a problemas de organización y a la utilización de recursos. ¿Qué es lo que básicamente me dice la reingeniería de proceso? A ver, ¿de qué manera hago las cosas? ¿De qué manera se hacen las prácticas administrativas? ¿Cómo se llevan a cabo los procedimientos? Porque aquí, ¿qué vamos a analizar? Si estamos hablando de gestión de resultados de la administración pública, por ende, el modelo en el cual se sostiene la administración pública, acuérdense, y eso también lo hemos dicho en el encuentro anterior, es el modelo burocrático. El modelo burocrático consagra el procedimiento y la normativa y la jerarquía de autoridades como principios básicos. Entonces, siempre voy a encontrar, cuando analice prácticas de trabajo, o sea, analices procedimientos, siempre voy a encontrar esos 3 elementos. ¿Cómo lo hago? ¿Quién es el responsable de hacerlo? Y además, gestión por resultado agrega qué recursos financieros he utilizado para realizar ese procedimiento, para llevar a cabo ese procedimiento. Pero además, por eso habla de la utilización de recursos. Pero además, como la planificación, la estratégica, me introduce el tema de vectores por resultados, ¿eso qué significa? Que mi gestión, si está basada en gestión por resultados, va a estar siempre medida, a ver si, pero en el desempeño final, a ver si el objetivo que me he propuesto en la planificación estratégica, luego lo consigo. ¿A través de qué herramienta lo hace? A través de compromisos de resultado de gestión. ¿Sí? Ahí están toda esa serie de indicadores que si ustedes, a ver, hay muchos organismos que nuestra universidad, sin ir más lejos, tienen su estructura. Cuando ha definido su plan estratégico, tiene este modelo que la sostiene, el de gestión por resultados. Pero hay otras, como la CIGEN, que también lo hace desde esta perspectiva. Hay otras, como Ministerio de Economía Nacional, que también lo hace desde esta perspectiva. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que hace un rato les decía a Gastón. A ver, tenemos que empezar a pensar cuál va a ser nuestro problema de investigación, pero como problema de conocimiento, no de lo que siempre intentamos hacer es desde la criticidad o desde la opinión. Aquí lo tenemos que hacer desde el conocimiento. ¿En qué sentido? Si voy a adoptar la perspectiva teórica para analizar la planificación estratégica de la universidad, estos elementos que antes les mostraba, tengo que empezar a identificar. ¿Sí? Y no necesariamente tienen que ser todos. Porque para un ensayo, por ejemplo, yo puedo asentarme aquí y decir, siguiendo el ejemplo de Gastón, a ver, esos procedimientos administrativos que se llevan a cabo dentro de la biblioteca podrían ser analizados desde la reingeniería de proceso.
Con lo cual tengo que preguntarme, ¿y qué es la reingeniería por proceso? Porque también puedo analizarlo desde el capítulo 7 de la norma ISO 9001 que habla de proceso. No sería reingeniería de proceso. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta aquí? A ver, el sí es sí, el no es no. Sí, sí, dicen que sí. Bueno. Hay una preguntita, Mari. Sí. Este análisis de la reingeniería de proceso no me queda claro por qué es y por qué no es reingeniería de proceso. Porque todavía no hemos visto el concepto de reingeniería de proceso. Cuando veamos, porque vamos a seguir avanzando, esta es la presentación del modelo de gestión por resultado. Cuando avancemos en las herramientas, que van a ser dos, que son estas, la planificación estratégica situacional y la reingeniería de proceso, ahí vamos a ver cómo metodológicamente uso el análisis que me dan estas herramientas para analizar ciertas partes del modelo, ¿sí? Porque la reingeniería de proceso únicamente me va a analizar proceso, pero la planificación estratégica me va a analizar todo lo que es prioridades y todo lo que es indicadores. ¿Visto desde qué lugar? Desde el diseño de la política pública. ¿Sí? Pero eso, cuando empecemos a ver de qué se trata, cómo uso la planificación estratégica situacional, ¿sí? Porque una de las herramientas de la planificación estratégica es la matriz de doble entrada, en donde analizo objetivos e indicadores, y ahí es donde veo cómo se relacionan en coherencia todos estos conceptos que venimos escuchando: misión, visión, objetivos, prioridades, metas e indicadores, ¿sí? Esa matriz se llama matriz de marco lógico, que es la herramienta que vamos a usar para ver el grado de coherencia con el cual se planifica dentro de las instituciones. ¿Está? ¿Jenny? Sigamos entonces. Esto es un principio de concepto, les decía. Gracias, Mari. Bueno, de lo que es planificación estratégica y de lo que es reingeniería de proceso. Ahora, esto es el modelo, es la presentación del modelo, pero ese modelo tiene antecedentes. ¿Por qué el Estado decide ir a un modelo en 1996, ir a un modelo de gestión de resultados? Ahí hay una ley, la 24629, que habla de reorganización administrativa, racionalización y eficiencia. Se empieza a hablar de racionalización, pero siempre el análisis de los modelos de gestión siempre tiene un espejo, que es el presupuesto. El presupuesto, por definición, es acotado, o sea, nunca alcanza para todos los que nos proponemos, por eso siempre se habla de prioridades, ¿sí? Por lo tanto, aparece como inicio de esta ley la 24629, que después las otras leyes le van dando como un marco más de incorporación de conceptos, como lo hace el decreto 928, donde presenta un Estado que está orientado al ciudadano, y la 25152, que dice, a ver, no me importa cuánto gastan, quiero saber cómo gastan. Entonces indaga sobre la calidad del gasto. Esa, la 25152, es del año 99, ¿sí? Pero a la par vienen las otras. La 24156, que es la de administración financiera, en donde es el paraguas en el cual la Administración Pública Nacional y todas sus dependencias gastan el presupuesto. O sea, lo definen, lo ejecutan y se controla ese presupuesto, ¿sí? Entonces,
Fíjense ustedes que el criterio que siempre ha imperado dentro de lo que es de los modelos de gestión es el de eficiencia. A mí me interesa, y cada vez el Estado introduce más herramientas para saber cómo se gasta ese recurso. ¿Sí? Por eso hablan de racionalización. Cuando avancemos un poco más, vamos a empezar a ver cómo se van ajustando y cómo se va incluso modificando esos criterios pero siempre teniendo en cuenta este sistema presupuestario que de hecho la ley obliga a quienes se desempeñan en la administración pública y quien tiene responsabilidad de ejecución de presupuesto, obliga a que ese presupuesto se ejecute con ciertos criterios que tienen que ver con la transparencia, la eficiencia, la economicidad, ¿sí? Aún cuando yo pueda reorganizar mis instituciones, siempre tengo esta norma que de alguna manera atraviesa a todas las instituciones. ¿Qué quiero decir? Yo puedo establecer un modelo de gestión muy bonito, pero hay una norma que es supra, organismos que son supras, que me controlan cómo gasto el recurso. Todo se vuelve más restrictivo y puede ser, pero ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen que las instituciones piensen que pueden aplicar ciertos modelos de gestión? Creo que esa es una pregunta que siempre que atraviesa todo. ¿Por qué una institución universitaria, por ejemplo, le interesaría certificar calidad? ¿Por qué? Si con el modelo de gestión de resultados está muy cómoda. A ver, ¿por qué se interesa en la implementación de otro modelo de gestión? ¿Sí? Y ahí tendríamos que entrar a analizar qué ventajas presenta uno y qué desventajas presenta otro. Ahora, el modelo de gestión de resultados sigue todo este caminito, que eso es lo que vamos a ver, porque cada una tiene sus herramientas. Siempre hay un plan estratégico, siempre hay un plan operativo. Esos planes operativos son llevados a la práctica a través de procesos organizacionales. Hay un esquema de incentivos. Hay un compromiso de resultados de gestión, o sea, esto es lo que quiero como gestión. Hay procesos presupuestarios, porque no se puede hacer nada sin presupuesto, y hay un sistema de monitoreo de la gestión. Ahora, cuando llegamos al monitoreo de la gestión, y por eso ese cuadro está en rojo, volvemos al inicio. Puede que sí, puede que no. Teóricamente no debería ser así, pero puede ser también una pregunta de investigación. Termina una gestión y volvemos al inicio. Porque estos, recuerden, son planes de gobierno. O sea, estos son modelos de gestión que asumen las gestiones. Podría ser sí, podría ser no. Bueno, les dejo la inquietud. A ver, esto es el modelo de gestión por resultado. Hace un rato Gastón les ha hablado de actividad. La actividad es armar grupos. Sería muy saludable que los grupos se empiecen a trabajar ya quienes van a ser los autores del ensayo. Digo sería saludable porque ya con esto va a comenzar el trayecto, el proceso a partir de la semana que viene. Y lo que sería bueno es que ustedes empiecen a investigar. Gastón les ha dado dos perspectivas, fíjense, de trabajo. Les ha dicho, puede ser una investigación bibliográfica, porque perfectamente el ensayo puede ser la reingeniería de proceso. A mí me interesa saber la reingeniería de proceso. La voy a investigar bibliográficamente. Entonces tendrán que irse a la década del 90, donde todas las empresas hacían reingeniería de proceso, porque es un concepto que viene del mundo empresarial.
y la administración pública lo adopta desde ahí. ¿Sí? Pero también puede ser una cuestión empírica en donde, a ver, yo quiero saber en mi área qué ha pasado con la implementación del POA. ¿Cómo llegamos nosotros a ese plan operativo anual? ¿Qué camino hemos recorrido como área? ¿Sí? A ver, a mí no me interesa el POA. Me interesa saber qué hacen otras instituciones. Ajá, ¿en qué? En todo. Lo saludable es que empecemos a preguntarnos y a elaborar nuestros problemas de investigación, nuestro problema de investigación. ¿Sí? Ustedes a partir de ahora ya tienen una perspectiva que a medida que avancen, o sea, empezamos a hacer los ensayos ya, de ver cómo se empiezan a plantear esos problemas de investigación. Porque desde la decisión de ustedes, entonces recién ahí podemos empezar a decir, bueno, mira esto, este libro capaz que te sirva, mira lo que el autor te puede aportar este tema. Este es el marco general que Macón da, que ustedes lo tienen muy clarito, porque Macón yo había pensado primero en darles José María de las Heras, que es un autor es un cordobés, pero Macón me ha parecido muy clarito, porque da en perspectiva lo que es, sin decir mucho, muy puntualmente, que es una gestión por resultado en la Administración Pública Nacional. Si tienen Mari, una preguntita. ¿Me preguntas, puedes repetir cuáles eran las dos líneas que ha dado Gastón? Una era investigación bibliográfica y y la la otra otra. la empírica. Gastón, si quieres contestar. Estoy, no me podía conectar el micrófono. Sí, una que sea, digo, una exploración bibliográfica y documental, no solamente bibliográfica. Por eso decía, lo vamos a ir viendo. Esto de la bibliografía, pero también de los documentos. Si la problemática está en el funcionamiento de los circuitos administrativos el parque automotor del parque industrial. Y bueno, seguramente vamos a ver cómo abordamos esos procedimientos administrativos con todo esto que te decía María, pero también vamos a tener que buscar cuál es la documentación o de qué manera podemos dar cuenta empíricamente de cómo está compuesto ese parque automotor, cómo se lo usa, cómo no. Entonces es eso, pero también es bibliográfica. Y otra que sea totalmente empírica, para lo cual ahí vamos a tener algunas dificultades de aquellos que quieran hacer entrevistas, encuestas y demás. Por ahí, de hecho, por ahí se pueden hacer algún tipo de entrevistas y encuestas más exploratorias para este caso, que como decía alguna compañera hoy, con un Zoom, un mail o alguna forma se puede hacer. Bien. Pregunta, dentro de la bibliografía que nos han dado en la plataforma está lo de las eras, María. Sí. Ah, sí, bien. Las eras da una perspectiva desde 3 conceptos, que está bueno. Son 5, creo que son 4 o 5 hojas, pero para que lo tengan como bibliografía complementaria. Bien, después gracias. ustedes, a medida que avancen en el ensayo, ahí vamos a ir introduciendo los autores que más les convenga. Bien. De acuerdo a la temática. Licenciada, yo quería hacerle una consulta. ¿Ahora puedo? Sí, Juan Manuel. Sí, licenciada, yo, el ensayo vamos a elaborar nosotros, tiene que estar necesariamente ligado a la institución nuestra o puede ser fuera también. Eso me había quedado con la duda de eso. Eso es decisión de ustedes. Bien, bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? María. Sí, Sonia.
Cuando vayamos avanzando en el planteo del problema y la sugerencia de los textos a leer para darle ese marco de validez y de validez científica y de importancia, ¿cómo nos vamos a ir comunicando con ustedes? Perdón la ignorancia, pero para mí la plataforma viene siendo una herramienta nueva. ¿Cómo nos vamos a ir comunicando? ¿Cuál sería la modalidad, lo más fácil? ¿Enviarles por dónde? No sé por dónde enviar un mensaje a través de la plataforma. Por consulta. Perdón. Arriba tienes en la plataforma, a ver si lo tienes ahí a mano, Gastón, para compartir. O si no la abro. ¿Foro puede ser, María? No, sí, ya tengo abierta la... Lo tienes ahí, a ver. Ahora vamos a compartir la plataforma para que... Perdón, le digamos por dónde van las consultas. La verdad no sabía por dónde ir, perdón. Ahí va compartiendo, ¿no? A ver. ¿Se ve? No. No, pis. Tienen 3 botones ahí ustedes, que uno es el chat, uno es consulta y otro es foro. El foro, a ver ahí Gastón. ¿Se ve? Ahí se ve. ¿Ven los 3 puntos ahí, los 3 cositos que tienen? Aviso, sala de chat y consulta. ¿Sí? Los 3 tienen, a ver, el de aviso es el mismo de consulta. Nosotros por ahí mandamos aviso, pero también ustedes por ahí pueden hacer consultas. Si quieres, después le ponemos otro que diga consulta, pero a los fines es lo mismo, porque es el mismo recurso que utiliza la plataforma, ¿sí? El de foros es el que está mostrando Gastón, es el que él recién ha dicho, voy a empezar a largar preguntas por ahí, como para que todos vayamos viendo y vayamos respondiendo, pero siempre va a ir circunscripto a una discusión, ¿sí? Si aparecen por ahí preguntas en el foro, sí nos van a aparecer, pero capaz que les contestemos, bueno, si están en el foro, le vamos a contestar en el foro. ¿Está? Y la del chat, sí nos tenemos que poner de acuerdo, ahí primero lo voy a conversar con Gastón, para que un día, una vez a la semana, 1 hora, hagamos un chat en línea, de tal manera que también ahí se contesten dudas que tengan ustedes. Gracias, María. De nada. Bueno. De hecho, les decía, ahora dentro de un rato voy a abrir una conversación en el foro solicitando que puedan ustedes decirnos en el foro cuáles van a ser los grupos que conforman, para que nosotros podamos, porque después tenemos que programar el aula con los grupos que ustedes nos dijeron. Por eso es muy importante. Y volvemos a lo mismo, si alguien lo va a hacer de manera individual, cosa que nosotros les pedimos que sea grupal, pero bueno, tampoco podemos obligar a nadie. También tiene que ponerlo en el foro, pues capaz que hay alguna compañera o compañero que al ver ese mensaje puede proponerle hacer grupo para esta materia. Fíjense que el foro es un intercambio, no solamente entre ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, sino también entre ustedes que pueden ir respondiéndose dudas o consultas que vayan planteando. ¿Dónde está tal bibliografía? Y otra de ustedes u otro de ustedes le dice, mira, fíjate que eso está en tal lugar. O sea, el foro justamente tiene la riqueza de poder hacernos interactuar a todas y todos en ese espacio virtual. Bueno, si no hay ninguna duda, alguna consulta, siendo 9:01, nos despedimos del canal. Como el grupo de WhatsApp dice Eni Roldán. Sí. Capaz que no tengamos inmediatamente, que tardemos un poquito en contestar, pero las respuestas van a estar. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el jueves que viene. Quedamos vía plataforma. ¿Todos comunicados? Les agradecemos mucho. Nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias.
Gracias. Nos vemos el próximo. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Estén bien, adiós. Chao. Chao. Mañana. Gracias. Nos vemos. Feliz Día de la Madre para todos. Feliz Día de la Madre. Feliz día. Para todas. Feliz día para todas. Feliz día para todas. Feliz día, chicas, a todas. A todas las esposas. A vos también, Karina. Ella es mi mamá perruna. Ay, sí. Ahí está la otra. Hacía falta. No, profe. No, yo también festejo. Obvio. 11 hijos no es en P, no es el... Son 11, ¿qué parece? Bueno, habló la Mariela Muñoz. Me voy, chicos. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, chao. Profe. Chao. Hasta luego, profe. Gracias.